Bien, muy buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo número 10. Por si no nos conocen, están presentes López Leonel, Martínez Federico, Moyano Agustín y yo, Gastón Mustri. El proyecto que le vamos a contar se basa en los estudios de ríos como eje de transformación socioeconómica de las ciudades. Dicho esto, le cedo la palabra a Leonel López, que le va a dar una breve introducción sobre lo que es este proyecto. Bueno, durante siglos los ríos cumplen un factor muy importante en lo social y también en gran parte lo hacen en lo económico. En efecto, las grandes ciudades y las principales civilizaciones de la antigüedad se fueron asentando alrededor de ellos por la necesidad de comunicación, ya que estos eran los que nos abastecen del agua y toman, obviamente, también necesidad de comunicación, ya que son los que nos abastecen, ya que los ríos navegables han sido los principales caminos de la humanidad durante varios siglos y principalmente fuentes de agua y sustento de alimento. Los ríos son vitales para la vida, ya que son los que nos abastecen del agua, como en el caso de acá, que el agua proveniente que abastece a la ciudad viene de la zona de Palermo Aike. También en la parte ecológica son muy importantes, ya que para la biodiversidad los ríos dependen de muchas especies y demasiados ecosistemas. Actualmente se calcula que la biodiversidad está sufriendo una veloz reducción debido al factor del ser humano por la contaminación del aire, del agua y del suelo. En la dimensión social y económica son muy importantes, ya que además de ser una forma de sustento, también es una forma de transporte y de comercio. Además pueden ser una fuente de energía, con la construcción de hidroeléctricas que utilizan las corrientes de agua para la generación de energía. Esto mismo se está llevando a cabo acá en la provincia, en el río Santa Cruz. También muchos de los ríos son utilizados para la explotación del turismo o deportes, como por ejemplo el kayak. En estas últimas décadas los ríos son factor de riesgo por contaminación y deterioro ambiental y son utilizados como vertederos de residuos o cloacas de aguas residuales, en el cual también hay muchos asentamientos que se forman alrededor de ellos, muy cerca de ellos. Sin embargo, hoy ya contamos con ciudades que entienden el potencial de sus ríos como eje esencial de la transformación. La responsabilidad social y la innovación son claves para abordar el proceso de transformación y poner en valor las riquezas y las bondades que los ríos nos ofrecen. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de estos tipos de ciudades. Muy bien, una de las primeras preguntas que realmente uno se haría al ver el nombre del proyecto es si es viable una sociedad que tenga como eje socioeconómico a un río. Y ante esto, realmente lo primero que nosotros pensamos es que una de las primeras cosas que uno debe hacer en cualquier proyecto es observar su viabilidad en base a través del juicio general que uno tiene, a través de la visión que uno tiene de casos similares, ¿no? Esto que parece muy complicado que estoy diciendo, realmente es bastante sencillo lo que significa. Significa que los ejemplos, independientemente de lo lejano que puedan parecer, siempre ayudan a esclarecer determinadas dudas que se puedan tener respecto a la puesta en funcionamiento del proyecto de manera correcta y de manera ordenada, ¿no?
Muy bien, esto quiere decir que los ejemplos ayudan bastante a desarrollar cómo podría ser un ejemplo, no, un proyecto en el futuro. Uno de los principales y más famosos es, por ejemplo, la relación que tuvo y que sigue teniendo el río Nilo con Egipto. Muy bien, los lugareños veían a este río como una bendición de Dios, principalmente porque en el mismo se podrían realizar actividades que iban desde la religión al deporte, pasando por el transporte, la agricultura, el comercio. Este río, de hecho, fue tan fundamental para el desarrollo de la sociedad egipcia que se estima que hace 7000 años los primeros pueblos de Egipto precisamente nacieron en las riberas del río Nilo. Otro ejemplo más cercano es, por ejemplo, el de Entre Ríos, el cual es una provincia que, como su propio nombre lo indica, es una en la cual la presencia de los ríos es bastante grande. Los principales son el río Paraná y el río Uruguay. Algo muy destacable respecto a la economía de esta provincia es que se basa en principalmente tres ejes: la ganadería, la agricultura y el turismo. Si se ponen a pensarlo, los tres tienen mucho que ver con el tema de la presencia de los ríos. Algo también destacable de esta provincia es las grandes reservas de agua dulce que posee, y también la presencia de la represa Salto Grande, la cual abastece de energía eléctrica no solamente a Argentina, sino también a Uruguay, o sea, es compartida. Y el último ejemplo que me gustaría dar es el más cercano de todos, y también bastante corto, es el de Puerto San Julián y también Puerto Deseado, lugares en los cuales la actividad pesquera tiene su importancia y su relevancia en la economía de estas dos localidades. Muy bien, dicho esto, es evidente que el potencial para el desarrollo humano y económico que ofrecen los ríos es realmente incontestable, o sea, sí es factible, pero eso depende también del compromiso que tengan los tres ejes de la sociedad, que vendría a ser el ciudadano de a pie, el Estado y el sector privado, respecto a la preservación del río. Recordemos que ahí hay un medio ambiente, y también respecto a la explotación, y digo explotación en el sentido positivo de la palabra. Muy bien, pero luego, ahora nacen dos preguntas más. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener un río, y por qué a mi sociedad le debería convenir? O sea, ¿por qué mi sociedad debería estar interesada en explotar el potencial del río? Muy bien, déjenme contarles que en un río la ventaja que tiene es que se pueden realizar unas actividades, un gran abanico de actividades, entre las cuales destacan el transporte, la comunicación, actividades de investigación, de deporte, de turismo. También recordemos que los ríos son una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo, y también paralelo a esto tenemos que yo juzgo que es importante destacar que el agua dulce solamente es el 3% del agua disponible en el planeta, con lo cual son muy valiosos. Otra cosa muy interesante acerca de los ríos es que el agua que poseen está repleta de minerales que ayudan muchísimo al tema de la tierra fértil adyacente a estos ríos, con lo cual potencia la agricultura. Y también los sistemas hídricos que posee ayudan a mitigar sequías. Muy bien. Como último, me gustaría mencionar que este proyecto se concentra en el aspecto socioeconómico. También hay un aspecto social de esto, y a esto me gustaría, ilustrarlo dando un ejemplo de la relación, de los lazos que construyeron, por ejemplo, los pueblos originarios con los ríos, siendo estos actores sociales muy relegados, en muchos casos incluso desde hace siglos. Entonces, esto ya nos da unas bases para saber que la solución, cualquiera que sea, sí o sí debe tener en cuenta todos los actores sociales que intervienen en el desarrollo del río, y también es indispensable estudiar bien qué significa y cómo cada uno lo ve, porque la solución tiene que abastecer económicamente, socialmente, y también, y por último, pero tampoco menos importante, ecológicamente también. Muy bien, dicho todo lo anterior, ya construimos las bases para saber el lugar donde se va a desarrollar este proyecto, y también la relación
que actualmente tiene y que también anteriormente tuvo. Bien, como dijo mi compañero, ahora vamos a hablar de la importancia que tiene, que tuvo, que tiene y que podría llegar a tener nuestro río. Para empezar quería hablar sobre un poquito de historia. Es aburrido hablar de historia, lo sé, lo entiendo, pero es crucial para entender la importancia que tuvo el río para el descubrimiento de nuestra ciudad, que hoy en día conocemos como Río Gallegos, capital de Santa Cruz. Su gran desembocadura al mar argentino actuaba como un foco de atracción para navegaciones europeas que se topaban con nuestras costas. Una expedición marítima muy importante fue la de Simón de Alcazaba en 1535, quien fue el que decidió ponerle a nuestro río nombre de Gallegos, en homenaje al capitán Blasco Gallegos, de ahí su nombre. Muy posterior a estos eventos, los primeros indicios de población comenzaron con el nombramiento del primer gobernador de la provincia, Carlos Moyano, en 1883, y luego el segundo gobernador, don Ramón Lista, en 1888, electo en 1888, fue quien decidió trasladar la capital de Santa Cruz a Río Gallegos, que posterior a esto le pertenecía a Puerto Santa Cruz. Esto impactó sobre la población de la ciudad, y al ver el potencial del río, se construyó una estación llamada Río Gallegos, que básicamente era un puerto en donde se depositaba carbón sustraído y transportado por vías ferroviarias que conectaban la principal mina de carbón de Río Turbio con dicho puerto. Se inauguró en 1951, durante por mucho tiempo actuó como un centro económico donde transportaban ganadería, pero principalmente minería, en este caso carbón, hasta que cerró en 1995 debido a la modificación del ramal ferroviario que hoy en día se conecta con el puerto Presidente Ilia, ubicado en la estación de Punta Loyola, que cabe aclarar que en esta estación se pueden cargar buques de mayor calado. Bien, otro dato es que en la actualidad la estación Río Gallegos que le mencioné actúa como un museo llamado Roberto Galeán. Todos estos factores que acabo de mencionar, a raíz de eso se produjo una diversificación en la economía de la ciudad, y esto atrajo, dio lugar a una gran demanda de trabajadores, en donde atrajo una gran ola de inmigrantes. Es por eso que esta ciudad se la conoce como una de las ciudades de mayor avance y crecimiento a nivel nacional. Si bien estos datos favorecieron mucho el crecimiento demográfico y económico de la ciudad, presenta la principal amenaza para el ecosistema del estuario. El estuario es la ría, nosotros le decimos la ría. Vulgarmente se le dice brazo de mar también. El crecimiento urbano desordenado, la contaminación del suelo, la actividad petrolera y la sobrepesca son otros factores que también afectan al ecosistema. Y durante años, hasta en la actualidad, las costas son sometidas a usos inadecuados, como por ejemplo el relleno de las costas para uso residencial o el depósito de residuos tanto líquidos como sólidos. Y acá quiero hacer un paréntesis y hablar sobre la importancia que tendrían otros proyectos para el cuidado de estos ecosistemas, como lo es el proyecto de optimización de recolección de residuos y el proyecto que se está haciendo ahora de la construcción de nuevas y mejores desagües pluviales. También la municipalidad contribuyó al cuidado del ambiente brindando capacitación sobre educación ambiental, estudios sobre la reubicación del basural y también instalación del alambrado para el cuidado y la preservación de las costas. Por eso dije las comillas, porque nunca vi el alambrado ese. Bueno, la colaboración también hubo colaboración de fundaciones. Estas fundaciones se dedican al estudio del comportamiento humanístico que dañan increíblemente la biodiversidad. Bueno, estas fundaciones realizaron campañas para la adopción de mejores prácticas. Por último, y les prometo que dejo de hablar, es sobre la contaminación remitente de los frigoríficos, que a nuestro parecer es la peor de todas, ya que arrojan sus desechos a los ríos, o sea, en este caso a la ría, contaminando masivamente toda la fauna y flora marítima, y como si fuera poco, también afectan al aire y a la integridad de las personas que inhalan los gases que emanan. Entre ellos están el dióxido de carbono, el amoníaco, el gas metano, entre otros. Dicho esto, le quiero entregar la palabra a mi compañero Federico, que le va a contar sobre algunos tratamientos para contrarrestar estos factores que amenazan el ecosistema. Gracias. Muy bien.
Como había mencionado mi compañero, la gran contaminación de la ría es una de las grandes barreras, perdón, al momento de plantear un proyecto en relación al aprovechamiento del río. Para solucionar este problema, se planteó evaluar el grado de contaminación del río y aplicar el tratamiento más adecuado para esto. Cerrando con esto, también se planteó el incentivo a dichas empresas o frigoríficos a modo de descuento o disminución de impuestos, para así reducir la contaminación e incentivar a que dichas empresas comiencen a tratar estos fluidos tan contaminantes. Además, la acción más importante también sería plantear una campaña de concientización para evitar la contaminación del río, debido a que no solo la municipalidad de la ciudad es encargada de dicho río, sino que nosotros como ciudadanos también somos responsables del cuidado y la conservación de este. Ahora, pasando a las aplicaciones de este proyecto, está por parte, tirando más al lado socioeconómico, nosotros planteamos la restauración de la ría, o de la costanera, mejor dicho, debido a que la remodelación de generaría un mayor aprovechamiento del estuario para su uso turístico. Esto es así debido a que el río Gallegos es un importante punto turístico, aunque no lo parezca. Esto se debe a que esta ciudad sirve como punto de paso, para otros destinos, como puede ser otras ciudades o zonas más turísticas. Bueno, en este proyecto nosotros también planteamos la remodelación de objetos o lugares con un gran valor histórico, como puede ser, como le había mencionado mi compañero, es el caso del puerto. También están las estructuras carboníferas al lado del puerto, y otro ejemplo sería el caso de la barcaza Swift, no sé si la conocen, que está por esos alrededores, y debido al deterioro de esta barcaza y por la falta de atención por parte de las autoridades responsables de esta quedó fuera de foco de forma turística. Bueno, después más para el lado económico está la generación de energías mediante el uso de energía hidroeléctrica y mareomotriz. Esto es importante debido a que estas clases de energías son fundamentales no solo para la ciudad donde se vaya a construir, sino para la provincia, debido a que esta es una alternativa para la prestación de servicios eléctricos. Como ustedes bien deben saber, la generación de energía, mejor dicho, la energía hidroeléctrica, es la transformación de la fuerza del agua en energía eléctrica. Un ejemplo de esta energía está aplicada a Puerto Santa Cruz. Bueno, a varios kilómetros de esta ciudad se está construyendo la represa La Barrancosa y Condor Cliff. Ahí está en la imagen. Bueno, sí, ahí está Condor Cliff y La Barrancosa. Bien, ahora mencionando la energía mareomotriz, esta energía convierte el movimiento de las olas en energía eléctrica. Bien, esta energía se estudió en esta ciudad allá por el año 2015, gracias a un acuerdo con CONICET y la UTN para caracterizar las mareas del estuario, o mejor conocido como la ría. Bueno, a modo de conclusión y para finalizar, si bien las aplicaciones que mencioné parecen pocas, cabe aclarar que estas aplicaciones dependen mucho de la zona en donde se encuentre el río o estuario. Digamos, no es lo mismo plantear proyectos acá en Río Gallegos que, por ejemplo, el caso de Buenos Aires, que es Puerto Madero. Bien, si es aplicable a la ciudad o no, sí, es aplicable. El tema es que depende mucho del presupuesto que en este caso la provincia no posee. Y bueno, en el caso de la remodelación de la costanera,
es muy viable. Sin embargo, como también mencioné, es la falta de presupuesto lo que limita esta construcción o ni siquiera el planteamiento de este proyecto. Bueno, muchísimas gracias, eso sería todo.